Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy vamos a continuar revisando los procesos psicológicos del examen mental. Como ya saben, revisamos ya en las clases anteriores, y fue lo que evaluamos en el último quiz, la identificación, apariencia, actitud, conciencia, orientación, atención, memoria, inteligencia y lenguaje. Es lo que ya revisamos. Entonces nos queda por ver pensamiento, sensopercepción, psicomotricidad, afectividad, juicio de realidad y conciencia de enfermedad. El día de hoy, en este video, vamos a revisar pensamiento y sensopercepción. En relación al pensamiento, primero tenemos que entender lo que es el pensamiento normal, ¿sí? Se trata de un flujo continuo de ideas, símbolos o asociaciones que están dirigidas hacia un objetivo. Entonces, como lo hemos visto ya en otros procesos, por ejemplo en la atención, les decía que lo que se evalúa en la atención es que el paciente siga el hilo conductor de la conversación. Es algo parecido a lo que les acabo de decir en relación al pensamiento, ya que ese flujo de ideas, cuando hablamos de pensamiento normal, tiene que ir dirigido por una idea directriz para llegar a ese objetivo, para que tenga un fin comunicativo, que puede ser a través del lenguaje o a través de la acción. A través del lenguaje se evaluaría, como ya lo vimos, el lenguaje o el pensamiento, y a través de la acción lo que vamos a ver más adelante como psicomotricidad. Entonces, seguimos por acá. Características para que un pensamiento sea considerado como normal. Este tiene que ser organizado, por lo que ya les dije, tiene que estar dirigido por una idea, tal cual como lo indica una idea directriz. Tiene que ser coherente, ¿sí? En el sentido que no haya contradicción entre las ideas que expresa la persona. No puede decir esto es blanco y después decir esto es negro, o es blanco o es negro. Entonces, en ese sentido, el pensamiento tiene que ser coherente. En cambio, si hay una persona que a lo largo que está expresando sus ideas se contradice con mucha frecuencia, no es un pensamiento coherente. Debe ser flexible en el sentido que tenga la capacidad de reflexionar y corregirse esa persona en caso de que, sus ideas no todo el tiempo tienen que ser correctas. En algunos casos puede errar. Entonces, que esa persona tenga la capacidad de reflexionar sobre su propio pensamiento y corregirlo. A eso se refiere con flexible, que sería todo lo opuesto de esas personas que reiteran el pensamiento y es así, es esa forma, no hay ninguna otra manera para corregir. Y por último, que lo más importante es que tiene que tener un potencial práctico y comunicativo. Práctico en relación a la resolución de situaciones de la vida, y tener ese potencial de que se pueda comunicar a los otros. Sin un pensamiento muy desorganizado, muy desgregado o muy acelerado, difícilmente se puede comunicar, ya que el órgano del habla, el órgano fonador, tiene sus limitaciones físicas, musculares, que no permiten que la persona, por ejemplo, con un flujo de pensamiento muy acelerado, lo pueda expresar a través del lenguaje de una manera que se entienda, como ya lo vimos en las alteraciones del lenguaje, que llega un momento en que el pensamiento es tan rápido que el lenguaje se vuelve incoherente, está demasiado acelerado
el pensamiento. Los niveles de análisis del pensamiento puede ser, seguimos hablando de pensamiento normal, en su curso, en su velocidad y en su contenido. En su curso o estructura también se le llama, que se refiere a que, bueno, que tenga una línea de pensamiento que desarrolle esa idea directriz que es de la que se quiere hablar. Velocidad, bueno, el tiempo que requiere la persona para pensar eso. ¿Qué más dice acá? Para expresarlo, el tiempo que se requiere para expresar de manera ordenada esas ideas. Pues puede ser que tenga un pensamiento tan acelerado que ni siquiera esa misma persona comprenda lo que está pensando. O sea, eso se refiere con la velocidad, el tiempo necesario para digerir el pensamiento, para organizarlo, para que sea entendible inclusive para la misma persona que piensa. Y el contenido, bueno, es de qué tratan esas ideas. Si dijimos aquí en el curso que tiene que desarrollarse unas ideas en función de ese objetivo, de esa idea directriz, bueno, el contenido es cuáles son esas ideas, qué contienen esas ideas, a qué se refiere. ¿Okay? Ahora sí vamos a empezar con las alteraciones del pensamiento y las vamos a clasificar de esta misma forma. Vamos a ver alteraciones en el curso o estructura, alteraciones en la velocidad y en el contenido por último. En relación al curso del pensamiento tenemos varias alteraciones, estas y estas que tenemos acá. Entonces vamos a irlas revisando una a una. El pensamiento circunstancial tiene estos diferentes nombres. Puede ser que una misma alteración del pensamiento la encuentren en diferentes autores con diversos nombres. Entonces esto vendría a ser lo mismo, lo que sería pensamiento circunstancial, detallista o prolijo. Allí creo que no se ve, hice aquí un dibujito de una flor, como que si el centro, imagínense ustedes que es la idea directriz. Entonces un pensamiento circunstancial o prolijo o detallista, que también se llama, es que da muchos detalles en relación a esa idea directriz, muchos detalles hasta que llegue un momento en que pareciera que se pierde un poco esa idea directriz porque da tantos detalles y después vuelve otra vez, pero sigue como adornando mucho, ¿no? Entonces por eso la imagen para mí, para aprender qué es eso del pensamiento circunstancial, detallista o prolijo, es una flor con muchos pétalos, muchos pétalos. ¿Okay? Otra es el pensamiento tangencial, que para entenderlo son ideas, la persona expresa ideas relacionadas entre sí, pero que no se refieren a la idea directriz. Aquí en todo esto del pensamiento siempre es muy importante esto de la idea directriz, que es esa que debería organizar y dirigir el curso del pensamiento. Entonces, en palabras coloquiales, un pensamiento tangencial es cuando una persona se va por la tangente, que comúnmente decimos, no, se fue por la tangente. Bueno, empezó hablando de algo y de repente, que eso de lo que empezó hablando era la idea directriz. Bueno, porque mi casa, tiene un techo de tejas, tiene un jardín, y de repente se fue por el jardín. Y el jardín, y se fue por la tangente. Y de repente todo lo que habló está vinculado con el jardín, que es como ideas relacionadas, pero no tienen que ver con la idea directriz, que fue la idea inicial. Se fue por la tangente. ¿Okay? Entonces eso es un pensamiento tangencial, que desvió. Eso es muy común en los políticos. Uno le hace
desvíen el curso de la respuesta. Ok. La otra clasificación, alteración, es pensamiento escamoteador. Esto es que la persona, pues la palabra escamoteador significa saboteador. Sencillamente sabotea de manera voluntaria lo que está expresando. Entonces comienza como que a evitar lo que tú le estás preguntando o esa idea directriz, pero es con intención de escamotear, pues de sabotear el asunto. Eso es un pensamiento escamoteador, saboteador. ¿Okay? El nombre como tal es escamoteador, ¿sí? El sinónimo para entenderlo nosotros coloquialmente sería saboteador. Ajá. Para respuesta, que es cuando siempre que ustedes vean la palabra para, imagínense algo paralelo. Y para respuesta es que, bueno, usted como entrevistador le pregunta algo y esa persona le responde algo totalmente opuesto. No, que no tiene, o sea, algo no necesariamente opuesto, pero que no tiene nada que ver con lo que usted le preguntó. ¿Dormiste bien anoche? Bueno, sí, ayer comí papas con carne. ¿Qué tiene que ver? Te pregunté si dormiste bien anoche. Ok, es una respuesta que no tiene nada que ver con lo que preguntamos. ¿Cuál es la diferencia con el pensamiento tangencial? Que en el pensamiento tangencial posiblemente la persona empieza respondiendo pero luego se va por la tangente. En la respuesta es directo. Y una vez te responde algo que tú te quedas así como que, ay, ¿qué tiene que ver? ¿Okay? Ajá. No veo. Ok. Un pensamiento concreto, que lo vinculamos también con el nivel de inteligencia, es ese tipo de pensamiento, obviamente opuesto al pensamiento abstracto, que en el pensamiento abstracto, bueno, podemos hacer análisis, sacar conclusiones, realizar asociaciones, metáforas. Esto en el pensamiento concreto es todo lo contrario. Un pensamiento muy específico, muy cortico, muy puntual, muy superficial, donde la persona desarrolla muy poco sus ideas y tú le tratas de profundizar y bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque sí, porque eso es así, ya sin mucha profundización. Ajá. El pensamiento perseverativo en algunos casos puede ser un pensamiento concreto, pero lo perseverativo está en que lo repite constantemente. Es perseverativo, persevera en ese pensamiento. Este tipo de pensamiento perseverativo suele observarse mucho en los pacientes que tienen algún daño cerebral o que su patología tiene algún asidero orgánico, como le llamamos. Ellos suelen ser muy repetitivos, entonces eso se llama pensamiento perseverativo, que es que no salen como de la misma idea, quedan ahí coloquialmente hablando pegados, se quedan pegados en la misma idea y te expresa lo mismo, de repente usa una que otra palabra diferente, pero es siempre en relación a lo mismo. Se ve mucho que, bueno, los viejitos, las personas mayores que ya tienen un deterioro cognitivo, que puede ser un deterioro cognitivo normal debido a la edad, no necesariamente una demencia, pero bueno, que ya con la edad, como que dice, según nosotros no le dice, se vuelven orgánicos, en el sentido de que ese cerebro tiene un deterioro, ya no es la misma forma de funcionamiento que cuando tenían menor edad. Entonces repiten y te dicen lo mismo y no se dan cuenta que ya te echaron el mismo cuento 20 veces y otra vez y te vuelve a ver otra vez y otra vez te echan el mismo cuento y tal, de la misma manera, con la misma intensidad, como que si fuera la primera vez que te lo estuviera contando. Es un pensamiento perseverativo. Ajá. El siguiente es un pensamiento restringido,
o pobreza del pensamiento, que es también tiene una vinculación con el pensamiento concreto. El pensamiento restringido también es como la persona tiene muy poco que para desarrollar las ideas, ¿no? Un pensamiento muy pobre, tiene muy pocas habilidades, un poco para esto que hablamos aquí arriba de adornar, no hay esos tales adornos porque es algo muy específico, una pobreza del pensamiento. Entonces usted puede combinar algunas de estas clasificaciones. Usted puede decir, tiene un pensamiento concreto con pobreza, expresándose pobreza, notándose pobreza en él. Es lo mismo, es como una manera de reiterar también que hay un nivel de pensamiento un poco bajo. Okay. También otra forma de ver el pensamiento restringido es que en el sentido restringido, o sea, imagínense que esto es como un círculo, una pelota, y esa persona solo puede hablar de eso y todo eso. Un pensamiento muy restringido, muy limitado. Si tú lo sacas de ahí, no tiene capacidad de desenvolverse, no tiene capacidad de desarrollar ideas. Son esas personas que, por ejemplo, si solo les interesa algo, gente que de repente solamente está pendiente de que si el maquillaje, la apariencia física, cómo estoy vestido, cómo luzco, si tú lo sacas de ahí, de ese entorno, no funciona. Pero dentro de ese entorno es que tiene un pensamiento restringido su vida en función de eso. Si tú le pides otra cosa, un análisis de otra cosa, algo un poco más profundo, no tiene la capacidad de salir. Es un pensamiento restringido, específico en relación a algo. Un pensamiento pueril, chicos, significa infantil. Un pensamiento infantil es que una persona que no es un niño, porque en el caso de que sea un niño, bueno, se entiende que tenga un pensamiento infantil. Pero esta persona con la que ustedes están hablando no es un niño, pero su forma de pensar conserva las características del pensamiento propio de la infancia, que son el egocentrismo, el pensamiento mágico y el animismo. Que esa parte de pensamiento mágico tiene que ver con atribuirle como que a cosas que realmente no... En vez de hacer asociaciones lógicas, asociaciones, por ejemplo, causa-efecto con un sentido lógico, establecen asociaciones mágico-religiosas. No religiosas, perdón, sino mágicas. Bueno, y no sé, algún ejemplo que ustedes le pregunten a un paciente. No se me viene algún ejemplo ahorita, pero tiene que ver eso con una persona que usted identifica que tiene un pensamiento infantil, no propio de su edad. ¿Okay? Otras alteraciones también en el curso del pensamiento, estamos todavía hablando del curso de la estructura, son un pensamiento estereotipado, que vendría a ser la repetición de una idea, no por ser de tipo concreto, como el que vimos aquí, se repite mucho esa idea, pero no por ser concreto ni perseverativo, por ninguno de estos dos motivos, sino ok, ya. La diferencia con el pensamiento, con esto que les dije ahorita, el pensamiento concreto y el pensamiento perseverativo, es que usted le hace una pregunta, por ejemplo, le pregunta a un paciente sobre qué significa un refrán, qué significa camarón que se duerme se lo lleva la corriente, cualquier refrán que usted se sepa, y
Si fuera un pensamiento concreto o perseverativo, es que la respuesta no, como que no, la persona no logra comprender la metáfora que hay entre el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿ok? No logra como realizar una asociación entre el camarón y que se lo lleva a la corriente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso que el camarón se duerme y se lo lleva a la corriente? ¿Sí? Es como no te puede dar una respuesta como que, bueno, si usted no está atento a las circunstancias, si usted no está pendiente de las cosas, entonces de manera metafórica la corriente lo va a arrastrar si usted se queda dormido. Por ejemplo, vamos a hacer la analogía con la materia. Bueno, si usted con la materia no lee los contenidos, no revisa los videos de la clase, bueno, lo más probable es que usted salga reprobado en las evaluaciones o muy bajita notas en la misma. Entonces, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿ok? Algo así. Entonces, la persona con pensamiento concreto posiblemente no pueda dar una respuesta elaborada como esta que realicé ahorita, comparativa a su vez metafórica, sino que no, bueno, eso es que si un camarón está en la playa, viene la ola y se lo lleva, pues, ¿qué más es eso? O sea, te está dando como que una respuesta de lo mismo, sin profundizar. La diferencia entonces con el pensamiento estereotipado es que en el caso del pensamiento concreto, él te está respondiendo esa pregunta a su manera, de una manera simple y concreta, pero te la está respondiendo. En el caso del pensamiento estereotipado no es así, porque estereotipia es como la repetición constante de lo mismo. Estereotipia, recuérdense, asocian, por ejemplo, cuando una persona tiene un tic nervioso, que de repente se le sube la cejita de manera automática, un tic. O una estereotipa que es como una combinación de movimientos coreográficos que son de tipo neurológico que la persona no puede evitar. Entonces hay personas que de repente pueden decir algo, por decir algo, un ejemplo, una estereotipia, y la hace sin que haya vinculación con la persona con la que se encuentra hablando, ni que haya vinculación con su estado de ánimo, es simplemente repetir. Bueno, en el caso del pensamiento también hay estereotipias, que es como repetir lo mismo sin que haya ninguna vinculación con el entorno, con la pregunta que se está haciendo. Son como esos pensamientos que tiene la gente que son tajantes, eso es así, y bueno, ante cualquier circunstancia y cualquier situación, repite siempre lo mismo. Un pensamiento estereotipiado, mecánico, sin ningún tipo de razonamiento, automático, como que dicen, esa respuesta estereotipada. Ajá. Siguiente. Asociación por consonancia. Eso es que la persona desarrolla el discurso no por la lógica y el sentido que pueda tener las ideas que está expresando, sino porque combinen los sonidos entre sí. Se te empieza a hablar y un ejemplo sería, por ejemplo, estos lenguajes que inventan los niños. Pero en el caso de esta persona te lo está diciendo porque, bueno, tiene una distorsión del pensamiento, una alteración del pensamiento. Te empieza a hablar, por ejemplo, porque yo como mota, tapa, pared, dedo, 12, cepo, y sigue así como que, ajá, y entonces, bueno, es una asociación por consonancia, porque suenan parecidos, lo que está, por cómo se escucha más que por el significado que esa pueda tener. Al final, bueno, termina como que con un significado ininteligible para quien lo está escuchando. Ajá. Mente en blanco, como esos periodos en que los pacientes reportan que no pensó nada, pues se quedan así como idos y después no se me fue la mente,
les pueden decir frases así como, ay no, se me fue la mente, como una especie de mente en blanco. Tenemos que estar atentos en este caso de mente en blanco, sobre todo en niños pequeños, bueno, en adultos también se da, porque hay una epilepsia que se llama crisis de ausencia, que los niños por cuestiones de segundos les está dando la crisis epiléptica, pero no tienen movimientos tónico-clónicos, que son estos corporales que tienen las convulsiones tónico-clónicas, sino que solamente es un cortocircuito a nivel cerebral, y ellos se llama crisis de ausencia porque se quedan por unos segundos así como desenchufados. Y en esos momentos también suelen tener esa sensación de mente en blanco, pero en el caso de los niños pequeños ellos generalmente no saben explicarlo, sino que pasa y después ellos siguen como que dice lo que están haciendo. Y muchas veces dura tan poco tiempo que tampoco es perceptible para nosotros. En niños que duran más tiempo ellos se quedan así, pero a veces es cuestión de microsegundos, entonces no se note. Puede ser que el niño unos segundos antes de lo que le pasó la crisis de ausencia y unos segundos después se pierda de lo que se está hablando, de lo que de repente la maestra le está explicando en la clase, y el niño se pierde, pero es porque tú acabas de tener un cortocircuito cerebral, pues una epilepsia. Entonces tenemos que estar pendientes nosotros con ese tipo de fenómenos de mente en blanco, porque hay que descartar que se deba a algo neurológico, alguna alteración neurológica. Ajá. Pensamiento ambivalente, como su nombre lo indica, es que se expresen como ideas que son contradictorias. Una persona ambivalente o expresa un pensamiento ambivalente, como que te quiero y no te quiero, me gusta pero no me gusta, te dice una cosa y después te la contradice. Es así como que, como que uno queda así con una sensación de confundido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me quiere o no me quiere? Como que, ¿es o no es? ¿Cómo es la cosa? Es un pensamiento ambivalente. Te deja como una sensación de confusión, porque hay contradicciones en él. Ajá. Y tenemos el pensamiento disgregado, como también lo vimos en lenguaje, como el lenguaje disgregado, pero recuérdense que el lenguaje viene de lo que pensamos, que es y el pensamiento incoherente, pero son como dos niveles de lo mismo, se los señalaba cuando vimos el lenguaje, pero el incoherente es cuando ya están tan incorrelacionadas las ideas que está expresando la persona que no entiendes nada de lo que te está diciendo. En el disgregado también hay como un saltar de una idea a otra sin tener ningún tipo de conexión entre ellas, pero por lo menos tú, bueno, esta es una idea, esta es otra idea, esta es otra idea. Pero en el incoherente ya hay como una ensalada ahí de ideas que no hay forma de ni siquiera medio ver que está disgregado. Aquí tengo anotado que es la pérdida del principio de finalidad del pensamiento. Claro, porque como les dije al principio, el pensamiento es una idea, es seguir un objetivo a través de una idea directriz. Entonces esa sería su finalidad. En el pensamiento disgregado, al haber una pérdida de la finalidad, es que ya no sigue como que dice esa idea directriz. Vamos a revisar de todas maneras en la guía esta definición de pensamiento disgregado. Consiste en la pérdida del principio de finalidad, es decir, no existe un concepto hacia el cual apunta el pensamiento. El pensamiento tiende a descarrilarse o a desordenarse. Al interlocutor le cuesta comprender lo que se intenta decir. Pueden aparecer neologismos, pensamientos estereotipados, o sea, dentro del pensamiento disgregado pueden aparecer cualquiera de las alteraciones que ya conversamos. Ideas bizarras, pensamiento concreto, pensamiento ambivalente y otras alteraciones del curso formal del pensamiento. Para el individuo existiría una lógica interna, o sea, para él eso tiene un sentido, una dirección, una lógica, por lo cual no está consciente del desorden del pensamiento.
El pensamiento disgregado tiene un grado menor de alteración denominado pensamiento laxo y un grado extremo denominado ensalada de palabras o jerga facia, propio de cuadros psicóticos, especialmente la esquizofrenia. Y bueno, luego tenemos el pensamiento incoherente, que vendría a ser un grado de disgregación tan extremo que no se puede entender para nada lo que la persona está diciendo. Acá en la guía dice pensamiento en el que está perdido el principio de finalidad, sin embargo las ideas saltan sin conexión. Da la impresión que el paciente no tiene control sobre las ideas ni su discurso tendrá una lógica interna. O sea, ni siquiera tiene lógica interna en comparación con el disgregado. Y se asocia con diferentes grados de compromiso de conciencia. Es cuando dicen, no, que la persona está divariando, está diciendo cosas así. Algo así. Pensamiento incomprensible. Ok, continuamos por acá con las alteraciones del pensamiento. Ya vimos las alteraciones del curso. Vamos ahora con las alteraciones en la velocidad del pensamiento. Así como vimos en el lenguaje que existía la taquilalia, en el caso del lenguaje, y bradilalia, bueno, en el caso del pensamiento existe lo mismo, pero referido a este. Entonces se llamaría taquisiquia y bradisiquia. Y en su estado normal, que es cuando decimos que el pensamiento tiene un estado normal, se llama eusiquia, que es cuando la persona habla con nosotros, que se puede observar ese curso y esa velocidad del pensamiento, que no se le traban las palabras porque está pensando más rápido de lo que su órgano fonador puede producir, ni tampoco tan lento que se queda así esperando, que serían estos dos extremos. Taquisiquia, muchas veces los mismos pacientes nos reportan, es que estoy pensando demasiado, es que te quiero contar todo lo que estoy pensando, es que como que es demasiado rápido para, y si tienen esa sensación interior de el pensamiento acelerado. Y en el caso de la bradisiquia, igual también los pacientes suelen decir que me cuesta pensar, me cuesta concentrarme, es que no sé, se me olvidan las cosas, refiriéndose a la memoria, pero también nos habla de su pensamiento, ¿no? Y tú también lo observas a través del lenguaje y de su expresividad, que te van hablando lento, que a veces se quedan idos. ¿Okay? Esto acá que taché es porque en la guía, en la taquisiquia, les coloco como estos dos agregados, que sería el pensamiento ideofugal y la fuga de ideas. Lo taché de chicos porque, bueno, saben que esta es una guía que tengo en construcción. Ahorita, para darles a ustedes esta materia, fue que comencé a construirla, y bueno, en la medida de eso habrá detalles que les iré informando que no tengan en cuenta. Por ejemplo, esto lo taché por eso, les pido que por favor también lo tachen la guía, porque estas dos definiciones se corresponden a lo que ya vimos en relación al pensamiento disgregado y al pensamiento incoherente, pero es otro nombre. Lo que pasa es que como yo tomé información de varios manuales de semiología, hay unos manuales donde a veces les llaman de una forma, otros de otra, pero para no confundirlos a ustedes, yo prefiero que no tomemos en cuenta esta definición, sino que nos quedemos con la que ya revisamos anteriormente de pensamiento disgregado y pensamiento incoherente, porque es más fácil como de diferenciar, porque estos nombres se parecen mucho, nos tienden a confusión. Entonces no, por favor, tachen eso en la guía. Ok, entonces bueno, estas serían las alteraciones en la velocidad del pensamiento. Ahora vamos por el último grupo de alteraciones, que es una de las más importantes dentro de las alteraciones del pensamiento, que son las referidas al contenido. ¿Qué piensa? O sea, ¿cuáles son las ideas que tiene esa persona? ¿Por qué son muy importantes este tipo de alteraciones? Porque aquí es donde nos vamos a encontrar lo que son las ideas delirantes, que son las que nos permiten diferenciar entre que una persona se encuentre psicótica o no, en conjunto también con las alteraciones de sensopercepción, que les voy a reseñar en un rato. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar si una idea es o no es delirante, porque allí es que pueden clasificar a la persona dentro de los trastornos psicóticos.
o no, y también ir observando cómo se va dando su mejoría o cómo va dándose el pródromo de la enfermedad. El pródromo son esas fases previas al trastorno, esos síntomas que comienzan a aparecer, porque la enfermedad no suele tener una aparición brusca, ¿no? Ella se va dando progresivamente, a menos que se deba a una psicosis por consumo de sustancia, que consume la sustancia y la persona se psicotiza, pero en relación, por ejemplo, a la esquizofrenia, el trastorno delirante o cualquier otro trastorno que esté acompañado con síntomas psicóticos, suele irse, como quien dice, desarrollando y evolucionando, aumentando la intensidad de los síntomas. Entonces, bueno, vamos a definir que hay básicamente 4 tipos de ideas dentro de las alteraciones de contenido. Tenemos las ideas fijas, las ideas sobrevaloradas, las ideas obsesivas y las ideas delirantes, que las podemos ver así también como en una escala. ¿Ok? Vamos a comprender lo que es cada una de estas. Las ideas fijas. Las ideas fijas son como una especie de ideas constantes que suelen tener las personas. Como que el contenido de sus pensamientos gira en su mayor porcentaje en relación a esa idea. Es una idea fija, constante, repetitiva, todo esa idea moldea su comportamiento, lo que hace o no hace durante el día tiene que ver con esa idea. Y generalmente para la persona que la vive no la ve ni como extraña, ni tampoco le incomoda. Forma parte de su forma de pensar. Las personas que están afuera son las que pueden notar que, bueno, esta persona siempre habla de lo mismo y siempre lo mismo y todo su vida se enfoca en relación a lo mismo. Entonces, pero para esa persona, no, o sea, como que eso la lleva en el curso vital y bueno, muchas veces le sirve para realizar actividades y mantener su motivación. No necesariamente tiene que estar instaurada en un trastorno, sino que bueno, puede dirigir la vida de una persona o de repente forma parte de una idea allí que si se sigue desarrollando y se sigue nutriendo puede ser el inicio de, como les decía, el pródromo, el inicio de, por ejemplo, un trastorno delirante o cualquier otro que vaya evolucionando esa idea y se vaya volviendo como más distorsionada, más alterada. Las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas implican un monto afectivo en esa idea. Por eso vean la palabra sobrevaloradas. Valor vinculado con, bueno, con ese valor, ímpetu particular que significa esa idea para esa persona. Entonces, sobrevaloradas, que tienen un valor añadido, un valor agregado en relación a otras ideas de la vida psíquica de esa persona. Con estas ideas hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de la cultura en la que se desenvuelve esa persona puede pasar desapercibido. Por ejemplo, estas ideas sobrevaloradas se dan mucho en fanáticos religiosos, en fanáticos políticos, en fanáticos deportivos. Entonces, bueno, de repente si es una persona que está en un estadio y suelen, como quien dice, por el afianzamiento y la seguridad y la convicción con la que plantean estas ideas, pueden tener dotes de liderazgo y mucha gente puede seguirlos, ¿sí? En un contexto, les decía que, por ejemplo, en un contexto deportivo, en un estadio, pueden ser aquellos que dirigen la barra. Entonces, bueno, ahí van y todo con la vestimenta y los pitos, las matracas, las pancartas, la cosa, y son, bueno, los mejores animadores de ese equipo. Dentro de ese contexto, esa persona no se va a notar que tiene una idea sobrevalorada, porque más bien el contexto le sirve para realizar ese tipo de actividades. Igual también lo vemos en los fanáticos religiosos. De repente esa persona, bueno, es quien, como quien dice, la que lidera, la que conlleva que la comunidad se mueva en relación a una idea religiosa. Pero bueno, no sabemos si en el fondo eso está vinculado con
con alguna idea sobrevalorada. Entonces, bueno, en esos casos, si se mantiene como quien dice dentro de lo culturalmente aceptable, muchas veces no se nota que debajo de esa idea sobrevalorada esté algún trastorno, alguna alteración, pero puede pasar. Y por eso pasa desapercibida en algunos contextos. Ajá. La otra idea, tipo de idea que tenemos son las ideas obsesivas. Estas ideas, las obsesivas, a diferencia de las anteriores, sí son en el paciente incómodas. El paciente sí las vive con malestar, las vive de manera extraña. El término psicopatológico utilizado para eso es que son egodistónicas, ¿sí? Egodistónicas. O sea que causan incomodidad a la persona que las padece. Al contrario, cuando se dice que son egosintónicas, que es que la persona vive con sus síntomas tranquilamente y eso no le causa ningún tipo de incomodidad. Como puede ser el caso de las ideas fijas y las ideas sobrevaloradas, que eso la persona no le causa, son egodistónicas. Pero las ideas obsesivas sí la persona siente, la más común es la de lavado de manos. Bueno, lava las manos, dice, porque siente que si no se lava las manos tiene contaminación de bacterias, de virus, de bichos. Entonces cada vez que toque algo tengo que lavarme las manos 10 veces. Imagínate tú, cada vez que toque algo, si toco el teléfono, si toco estas cosas, tengo que lavarme las manos. Entonces es algo, una conducta. La idea es lo obsesivo, la conducta es la compulsión, pero llega un momento en que la conducta es tan repetitiva y le causa incomodidad no solamente psíquica a la persona que la padece, sino también incluso a nivel físico, porque entonces ya las manos empiezan a aparecerle alergias de tanto enjabonarle, empieza a perder la piel, la capa protectora, el pH que ella tiene por sí misma, y empiezan a enfermarse como tal las manos, por ejemplo. O una persona que antes de acostarse a dormir tiene que 20 veces revisar el cerrojo de la puerta que esté bien cerrado. Entonces, 1, 2, 3, 20. Ya cuando llegó el número 20 ya se le quitó el sueño, ¿sí? Entonces se le quita el sueño, se pone a hacer otra cosa y después, bueno, ahora tengo que volver a revisar 20 veces porque es antes de acostarse que tiene que revisar 20 veces el cerrojo. O sea, bueno, son ideas. De repente eso parte de una idea de seguridad, una idea de inseguridad que tiene que chequear para ver que todo esté bien. Son ideas que la persona llega a un mundo que se da cuenta que, bueno, pero esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, pero no puede evitar de realizar, llevar a cabo la conducta. Entonces esas ideas obsesivas, son ideas repetitivas que invaden la conciencia de la persona, son ideas como automáticas que a la persona le cuesta mucho evitar, por eso requieren también tomar tratamientos farmacológicos para ayudarlos a ellos a bloquear, como quien dice, ese flujo de ideas, y bueno, les causa muchísimo malestar y ansiedad. Ok. Y por último, obviamente estas ideas obsesivas son las que se dan comúnmente en el trastorno obsesivo-compulsivo o en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que ellos tienen sus ligeras diferencias que vamos a revisar cuando veamos los trastornos. Las ideas delirantes eran las que les decía al comienzo, que es sumamente importante que ustedes aprendan a diferenciar del otro tipo de ideas, y no solamente de eso, sino de cualquier otro tipo de idea dentro del campo de lo normal, porque la idea delirante es la que te va a permitir definir en conjunto con las alucinaciones que una persona está psicótica, y al estar psicótica tiene pérdida del juicio de realidad, que es uno de los últimos ítems que evaluamos en el examen mental. A ver si lo tengo por acá. Bueno, al final si los encuentro se los enseño. Bueno, ese es uno de los últimos ítems que se evalúa en el examen mental, pero usted lo va a ir viendo en función de las alteraciones que la persona tenga en el pensamiento y en la sexopercepción, que tiene el juicio de realidad alterado. Entonces, ¿qué vendrían a ser esas ideas delirantes? Esas ideas delirantes son ideas erróneas. O sea, cualquier persona
la escucha y se da cuenta como que esto no es así, porque bueno, porque es evidente, porque no cuadra con el sentido de realidad, porque físicamente y humanamente no sería posible eso que esa persona está afirmando. Entonces son ideas inverosímiles, ideas irrealizables, ideas que no tienen cabida, como quien dice, de ninguna manera. Y para identificarlas tenemos unas características específicas. Una es que las ideas delirantes son irreductibles. ¿Qué significa una idea delirante irreductible? Que no hay manera que usted convenza, ninguna manera, ni de manera racional, ni sugestionando a esa persona, diciéndole, mira, pero no te parece que no hay manera de convencer a la persona que afirma que tiene esa idea delirante, no hay manera de convencerle que eso no es así. O sea, es irreductible. La idea no se puede reducir a lo más mínimo, no. La persona cuando tiene una idea delirante, eso es así, es así, es así, es así, es así, y no hay manera de hacerle ver que eso es una idea irracional, de que eso no es así, que eso es imposible. No hay forma. Hay una convicción delirante, así se llama. Hay una entera convicción delirante. Eso es así y es así, y no hay manera. ¿Ok? Entonces es una idea irreductible. Hay una certeza subjetiva, que es la segunda característica que les adelanté ahorita, que es la convicción interna, la convicción delirante. Estás enteramente convencido de que eso es así. No porque te lo diga otro, sino porque tú tienes esa convicción interna. ¿Ok? Esas son como características que se van combinando una a otra. Irreductible, nada puede reducirla. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una convicción delirante o una certeza de esa idea. Y lo último es que el contenido es incomprensible o imposible, que se lo fui adelantando también al comienzo en la descripción. O sea, no hay manera que eso sea real. ¿Okay? Entonces les repito, es irreductible, la persona tiene una convicción delirante y el contenido es incomprensible, imposible, totalmente extraño, imposible de realizar. Ajá, vamos a dar unos ejemplos, porque hay diferentes tipos de... las ideas delirantes se clasifican por el contenido de las mismas. Entonces, por ejemplo, hay ideas delirantes de tipo persecutorio, ideas delirantes de referencia, ideas delirantes hipocondríacas, ideas delirantes de contenido melancólico, ideas delirantes místico-religiosas, ideas delirantes megalomaníacas, ideas delirantes celotípicas, ideas delirantes mesiánicas, ideas delirantes de invención, ideas delirantes erotomaníacas. Estas son algunas de las clasificaciones de las ideas delirantes. Puede haber tantos tipos de ideas delirantes como ideas que tengan las personas. Entonces, no se tienen que restringir solamente a esto. De repente una persona le dice un contenido de su idea delirante que no encuadra aquí, entonces hay que, como que dice, describir idea delirante de tipo, no sé, si es de tipo enfermizo, cuadraría aquí en lo hipocondríaco. A ver, voy a recordar algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, ideas delirantes megalomaníacas. Este tipo de ideas delirantes las suelen las personas o paranoicas o las personas en un episodio maníaco, ¿sí? La megalomanía es una idea de grandiosidad, también se le puede llamar idea de grandeza, idea de grandiosidad. La pueden ver descritas en diferentes textos con esos nombres que son sinónimos. Entonces, es creerse algo mucho. Tuve una paciente que cuando estaba en episodio maníaco, eso fue allá en Caracas, una muchacha joven, me dice, no, es que yo entraba a las tiendas del Sambil y yo empezaba a mandar a los empleados y empezaba a dar instrucciones y me metía dentro del área de la caja y porque esa tienda era mía. ¿Sí? O sea, ella creó la idea megalomaníaca que era dueña de todas las tiendas del Sambil.
Entonces entraba a una panadería, entraba a una tienda de venta de ropa, entraba a una tienda de venta de zapatos. Y evidentemente, bueno, para las personas que estaban allí, bueno, ¿quién es esta persona? O sea, se nota a leguas, como les dije al principio, cuando es una idea delirante, que es una idea extraña, es una idea irreductible. Ella está convencida que es la dueña, pero ella no es la dueña. O sea, ella no puede venir a meterse aquí a la tienda, a estar mandando, a estar metiéndose en el área de la caja, a estar vociferando instrucciones, cuando ella no es la dueña. Bueno, ella decía que ella era la dueña de todas las tiendas de San Vini, ¿ok? Entonces eso es una idea megalomaníaca, una idea que va más allá de lo que es real. Y bueno, estas personas sabían que ella no era la dueña, ¿ok? Ajá. A ver, les voy a dar otro ejemplo de un hombre que acá se parece, pero no es lo mismo. El ejemplo que les acabo de dar es de una idea megalomaníaca, de grandiosidad o de grandeza. Pero hay otra clasificación aquí que es una idea erotomaníaca. Eroto viene de erotismo, ¿sí? Tiene una vinculación, tiene que estar dentro de la idea cosas de tipo erótico. Entonces, erotomaníacas tienen que ver generalmente el nombre sencillo de estas ideas para comprenderlo, sean como ideas de enamoramiento, ¿okay? Yo tuve una paciente también allá en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, que ella estaba deprimida, imagínense ustedes, pero ella decía que ella era novia del que daba las noticias de Traffic Center. No sé si recuerdan, bueno, eso fue hace algunos años, que en Caracas todavía existe, pero ese muchacho ya no es el que realiza las noticias, porque él falleció, por cierto, se suicidó. No recuerdo que el apellido era Cañizales, no recuerdo el nombre. Ella decía que ella era novia de él, que era el muchacho que todas las mañanas o todas las tardes se montaba en el helicóptero de Traffic Center, que es una transmisión de radio que realizan allá en Caracas, y este muchacho fue muy bueno pues realizando esta labor de Traffic Center, era muy famoso, adquirió porque bueno, hacía una buena descripción de cómo estaba el tráfico en la ciudad, tenía una voz muy bonita, muy agradable, y no sé cómo era físicamente, pero parece que era un muchacho joven, bien parecido. Entonces esa paciente decía que ella era novia de él, que su novia era el de Traffic Center, fulanito Cañizales. Bueno, era una idea delirante erotomaníaca, porque bueno, ella no conocía al muchacho, nunca lo había visto en persona, entonces es algo realmente que salía de la realidad, pues. Pero ella lo afirmaba, y bueno, años duró esa señora, porque esa señora no tenía familia, duró mucho tiempo en el hospital, ella se deprimía, salía de la depresión, continuaba, estaba como que pobrecita siempre allí hospitalizada porque no tenía nadie que la fuera a ver. Era de estos casos sociales que el hospital se encarga de ellos, ¿no? Bueno, entonces esa es una idea erotomaníaca. ¿Qué otra por acá? Ideas delirantes de tipo celotípico, que tienen que ver cuando hay una interpretación delirante de eventos aislados que suceden en la pareja, que causan un celo, pero un celo desproporcionado a tal punto que alcanza proporciones delirantes. O sea, proporciones delirantes que cumplen con las características que les señalé. Es irreductible, hay una convicción delirante, pero el contenido es realmente imposible. O sea, por dos cositas que de repente esa persona vio en la pareja, se le destapa toda una interpretación delirante que no cuadra, o sea, que no tiene basadero real. Entonces no es que tú me estás siendo infiel por esto, y el asunto es que persiste en esa idea, en muchos casos hasta llegando a agredir a la pareja o a denunciarle y etcétera por la idea delirante de celos, que sería el nombre común, o celotípico. No, bueno, porque es que tú viste para allá, eso significa que es que a ti te gusta el tipo que estaba de ese lado, y no solamente te gusta, sino que tienes 3 muchachos con él.
¿qué? Así como que no es una situación de celo normal, en el sentido que, bueno, de repente a veces eso puede ser lanzado así en alguna persona, pero ya, como que bueno, eso pasa, se olvida y ya no. Es un asunto que moviliza la conducta de esa persona hacia eso. En las gestas de tipo de ideas delirantes se observan muchísimo en los pacientes alcohólicos y en los pacientes con trastorno delirante, o lo que antes se conocía como esquizofrenia de tipo paranoide. Lo que pasa es que en este nuevo manual diagnóstico se eliminó antes la esquizofrenia se dividía en varios tipos: paranoide, catatónica, simple y residual, pero ahora eliminaron la clasificación. Bueno, antes solía verse mucho en la esquizofrenia de tipo paranoide. Seguro se sigue viendo en la esquizofrenia, solo que no se clasifica como esquizofrenia paranoide, pero hay algún tipo de pacientes que sus síntomas tienden más hacia las ideas de tipo persecutorias, paranoicas, celotípicas, tienen como que esa tendencia que me están persiguiendo, me están haciendo daño, me están envenenando, además mi esposo me está montando cacho, y es más común en sexo masculino. Ajá. En ese ámbito vamos con entonces ideas delirantes de tipo persecutorio. La persona piensa que alguien lo está siguiendo, que alguien lo está persiguiendo para montarle una trampa, que alguien lo está siguiendo porque, bueno, puede estar combinado con otro tipo de ideas. Puede estar combinado con una idea de tipo megalomaníaca, porque yo soy una persona muy importante, entonces como yo soy una persona muy importante, la gente me tiene envidia y por eso me persigue, porque me quiere hacer daño, porque me quiere matar, porque... Entonces, ahí no, chicos, no van a ver en una persona que les va a decir solo como que, bueno, yo tengo una idea de tipo tal, no. Los que las clasificamos según el tipo somos nosotros, ¿ok? Pero el paciente expresa su idea completa. Usted es que en el momento de redactar el examen mental dice, bueno, de aquí a aquí es una idea de tipo persecutorio, idea delirante de tipo persecutorio, y coloca entre comillas lo que dice el paciente. Me están persiguiendo porque me quieren hacer daño, cierra comillas. Idea delirante de tipo megalomaníaca, porque yo soy una persona muy importante y todos me tienen envidia, cierra comillas. Y así, va como que desmenuzando cada uno. Idea de referencia es que todo está relacionado conmigo. Si las personas estornudaron, eso tiene que ver algo conmigo, porque ellos están pendientes de qué es lo que yo hago todo el día. Si, por ejemplo, la persona está en un contexto laboral y alguien se afinó la garganta, bueno, es que esa persona siempre anda pensando que yo soy la que hago el trabajo mejor que ella y por eso hizo, se limpió la garganta. Entonces, todo, cualquier cosa, cualquier estímulo inocuo que no tiene nada que ver, no, eso es conmigo. Entonces, por eso es una idea delirante de referencia. Cualquier cosita que pase por ahí, eso es conmigo. ¿Sí? Se fue la luz, es que se fue la luz porque me la quitaron a mí, porque yo estoy haciendo un trabajo muy importante aquí en la computadora, que estoy haciendo un invento de cuáles son las células cuánticas que se despiertan cuando la gente, no sé, va al baño. Entonces fíjense, ahí hay una combinación de una idea delirante de referencia con una idea delirante de invención, que fue otro de los tipos que le enseñé. La persona piensa que está haciendo un invento, algo muy grandioso, algo muy maravilloso, algo que no se le ha ocurrido a nadie nunca, ¿sí? O que yo fui la que inventé la máquina a vapor, resulta que eso está inventado desde hace muchísimos años, cosas así. Ajá. ¿Qué otro ejemplito se me ocurre por aquí? Ideas delirantes de tipo mesiánicas son muy comunes en los pacientes psicóticos. Yo tuve un paciente que decía que él era el Hijo de Dios y que su labor en esta tierra era dar su mensaje y que todos tenían que creer en él, que si no creían en él, entonces iba a venir Dios, su Padre, a destruir de nuevo el planeta. Entonces eso es la idea mesiana, es muy común, es la idea de yo soy el Salvador, yo soy el que viene a salvar el planeta, y bueno, por eso es que me tienen encerrado aquí, porque no creen en mí, en caso de que esté hospitalizado. O ideas delirantes de tipo místico religiosas, también he visto pacientes con ese tipo de ideas. Había un paciente
que decía que bueno, que él era el niño Jesús y que su mamá era la Virgen María, así. Pero este paciente cambiaba mucho de ideas delirantes. Un día decía eso, otro día decía que era Robocop, que Robocop, el de la película, y así. Pero se mantuvo un buen tiempo diciendo que él era el niño Jesús. Y entonces andaba en el hospital con una ropita, nada más un shortcito o algo así, porque no se podía poner ropa porque el niño Jesús no usaba ropa. Entonces, vean cómo la idea influye en la conducta, ¿sí? Todo lo que esa persona hace, lo que uno ve, está. Entonces, cuando llegaba su mamá, y llegó mi mamá, que ella es la Virgen María. También tuve una paciente que decía que ella era la divina providencia, una mujer maníaca. Yo soy la divina providencia. Tuve otra paciente que decía que ella era la sirenita. Y en la habitación decía, me describía cuál era el mundo mágico, y aquí está, y allá está acá, y allá está mi papá que es Tritón, y allá está mi hermana, y tal, y aquí la cama es el barco, y no sé qué más, y bueno, tenía todo su elenco de la sirenita. Idea delirante de tipo hipocondríaca, que creo que es la última que me falta darles ejemplo por aquí. Es bueno cuando una persona siempre cree constantemente que tiene algún tipo de enfermedad y se le hacen todo tipo de pruebas de laboratorio y no tiene ninguna enfermedad, pero esa persona está convencida, tiene que cumplir con los criterios de ideas delirantes, ¿ok? Está convencida, es una idea irreductible, es imposible porque, bueno, se le han hecho todas las pruebas habidas por haber y no le sale nada, entonces es una idea delirante de tipo hipocondríaca, que piensa que está enferma de algo muy grave, una enfermedad incurable. Ok, bueno, entonces estas serían las alteraciones del contenido. Como vimos, ideas fijas, una idea constante, recurrente, idea sobrevalorada, que la persona, como quien dice, una idea que es muy importante para esa persona, tiene un sobrevalor. Ideas obsesivas, que son esas ideas repetitivas que invaden la conciencia y son incómodas, causan malestar a las personas que las viven porque bueno, afectan su conducta, eso se vuelve cansón, se vuelve fastidioso para la familia también. Y las ideas de tipo delirante, que son exclusivas de la psicosis y tienen sus características que son irreductibles. Hay una convicción delirante, una convicción subjetiva, y son ideas imposibles. O sea, no hay forma que esa persona sea la sirenita, no hay forma que esa persona sea el niño Jesús, no hay forma que esa persona sea quien dice ser o lo que afirma que le están haciendo, si es que piensa que le están envenenando, que le están haciendo daño y cosas por el estilo. Ajá. Seguimos. Ya vimos las alteraciones del pensamiento. Ahora vamos a ver la siguiente función psíquica que evaluamos cuando estamos realizando el examen mental, que es la sensopercepción. Y bueno, tenemos acá esta definición que dice que es la elaboración psíquica del espacio objetivo externo, ¿sí? Vean cómo la palabra se divide en dos: senso-percepción. La parte senso se refiere a los estímulos sensoriales, es esa información que recibimos a través de los estímulos sensoriales y a través de los órganos sensoriales. Recuerden: vista, olfato, gusto, audición y tacto, que son los 5 sentidos básicos generales que tenemos. Entonces, esa información que se recibe a través de los sentidos es la sensación. Y la percepción vendría a ser la representación mental que tenemos de esa información o de esa estimulación que recibimos a través de los sentidos, cómo la representamos cognitivamente hablando. Entonces uno mira algo, pero bueno, solamente lo miras, pero la percepción es lo que te dice. Por ejemplo, si ves tu teléfono y lo tenías perdido, eso es como que un objeto importante para ti, entonces tienes una combinación ahí senso-perceptiva de la representación mental que tienes de ese objeto, por ejemplo. Por eso yo les coloco acá que la percepción es una elaboración
de la sensopercepción, vendría a ser de la sensación más bien. La percepción es la elaboración de la sensación. Entonces aquí evaluamos completo este proceso como sensopercepción para unir esa estimulación que recibe la persona y la representación que se hace de eso. En ese sentido, tenemos básicamente 4 tipos de alteraciones sensoperceptivas que las vamos a ver una a una. Estas son la ilusión, las alucinaciones, las pseudoalucinaciones y la alucinosis. Entonces lo que vamos a revisar ahora es en qué consiste cada una de estas y cuál es la diferencia entre una y otra. Tenemos entonces la ilusión, que es una percepción falseada del objeto real. ¿Qué significa esto? Una ilusión es que realmente hay un objeto allí, ¿sí? Realmente hay, pónganse por ejemplo, a veces uno duerme con el closet abierto y dentro del closet hay ropa guindada. Entonces, bueno, realmente hay allí una silueta de la ropa, ¿ok? O comúnmente si usted tiene también un perchero en una sala, en una habitación, entonces bueno, el perchero hace una forma grande. En muchos casos, entonces existe un objeto real, pero la ilusión está en que usted cree que eso es otra cosa. Entonces piensa, bueno, pasa mucho, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña tenía las ilusiones de que esas cosas que estaban en el closet eran monstruos, eran duendes, eran otras cosas. Entonces de ahí entra la parte de la representación, lo que representaba a mí esa formita. Porque bueno, es de noche, está oscuro, entonces uno de repente viene el viento y lo mueve, entonces uno piensa que es un monstruo que se está moviendo. O en el caso del perchero que les decía ahorita, de repente usted está entrando a la habitación y mira así y piensa que es una persona que estaba ahí y se asusta. Y resulta que no, entonces revisa y es un perchero, o es un morral, o es un zapato, o es cualquier objeto real. El asunto con la ilusión es que se trata de que existe un objeto real, pero usted, como quien dice, por la inexactitud de los sentidos, nos da la ilusión de que es otra cosa, cuando no lo es. Entonces se trata de una ilusión óptica, como le llaman por ahí. Entonces, dentro de las ilusiones tenemos las macroxias y las microxias. ¿Qué son las macroxias y las microxias? Las macroxias de macro, muy grande, y las microxias de micro, muy chiquito. Entonces es como ese objeto real que usted está viendo, como que le otorga dimensiones más grandes de las que tiene, o lo ve más pequeñito de lo que son. Suele pasar en los cuadros de intoxicación alcohólica, que la persona está viendo realmente, por ejemplo, está viendo una silla, pero entonces de repente dentro del cuadro de intoxicación alcohólica, bueno, por la alteración que tiene el cerebro en ese momento, por los efectos que trae la sustancia del alcohol a nivel neurológico, la ve como que si esa silla crece, la silla creció y era grandísima. Y la silla no creció nada, la silla estaba ahí, eras tú que tenías los efectos de la sustancia. O todo lo contrario, ven que viene por ejemplo su esposa y bueno, mi esposa se redujo de chiquitica hasta que quedó del tamaño de una hormiga. Entonces claro, bueno, tiene tanto miedo que venga la esposa que la redujo o la agranda demasiado. ¿Ok? Entonces esas son las macroxias y las microxias. Es como la ilusión de que un objeto real o crezca o disminuya de tamaño. ¿Se acuerdan de no sé si eran ilusiones o ya cabrían a las alucinaciones de Alicia en el País de las Maravillas, que las cosas cambiaban de tamaño, de forma, inclusive ella misma? Ok, entonces eso vendría a ser la ilusión. La diferencia con lo que vamos a ver más adelante es que hay un objeto real. Ahora vamos a revisar lo que son las alucinaciones.
que estas son las que les mencionaba anteriormente, que en conjunto con las ideas delirantes son las que constituyen el núcleo de la psicosis. Para que una persona esté psicótica tiene que tener ideas delirantes y alucinaciones, o solo idea delirante o solo alucinaciones, o sea, pueden aparecer juntas o por separado cada una, pero es necesario que tenga ideas delirantes y alucinaciones para que pueda ser psicótico, juntas o por separado. Entonces, ¿qué es una alucinación? A diferencia de la ilusión, que existe el objeto, en la alucinación es una percepción sin objeto, ¿ok? Aquí en este caso, en la alucinación, no es que la persona ve algo y lo ve borroso o de repente piensa que es otra cosa, no. Aquí no hay nada, no hay objeto, es una percepción sin objeto. Y recuerden lo que dijimos al comienzo, lo que es la percepción. Es la representación, es la imagen que esa persona tiene de lo que recibe a través de los sentidos. Pero en este caso, si no hay objeto, ¿cómo lo recibe a través de los sentidos? Entonces, por eso es una percepción, es una alteración sensoriperceptiva, porque no puedes percibir nada a través de los sentidos, y mucho menos puedes hacerte una representación, pero la persona se lo hace. Para esa persona es real. ¿Ok? Entonces, es una percepción sin objeto. No hay nada ahí. No hay nada que estés escuchando, nadie lo puede escuchar, nadie lo puede ver, pero tú dices que sí, que está ahí, que tú lo puedes escuchar, que tú lo puedes ver, que tú lo puedes sentir, sin una alucinación táctil. Bueno, las características de estas alucinaciones. Las características es que son corpóreas en el sentido que la persona lo describe como tal, o sea, las características dentro de lo que describe esa persona. Es corpóreo, o sea, eso es así, eso está allí, es algo que yo veo que es macizo, pues no es algo transparente, no es algo que está ahí, es corpóreo, su sensación, su percepción lo describe como algo real, pero no es así. Es externo, o sea, eso está afuera, yo lo vi, yo lo oí, yo lo olí, yo lo sentí, está fuera de la persona. Lo describe de esa manera, como algo que, como si realmente lo estuviera presenciando en el mundo exterior. Entonces es corpóreo, es externo y es completo. O sea, es una descripción de ese objeto completo. No es una parte del objeto, no, es el objeto completo. Ajá, entonces esas son las características. La clasificación de las alucinaciones. Podemos tener clasificación de las alucinaciones en función de cuál es el área sensorial por la cual el paciente describe que sucede. Se pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas o táctiles, o sea, por todos los órganos sensoriales. Si es una alucinación visual, bueno, que la persona te dice que está viendo allí un niño. ¿Y dónde está el niño? Le preguntas tú. Allí está. Y usted no puede verlo, pero esa persona dice que allí hay un niño que está viendo en este momento. Es que ese niño me vive persiguiendo. Siempre anda atrás de mí. Qué fastidio. Yo no conozco a ese niño. Ese niño no es hijo mío, no es nada mío. Yo no lo conozco, doctora. Ese niño siempre me está persiguiendo. ¿Ok? Entonces eso sería una alucinación visual, porque el paciente está describiendo que lo está viendo. Una alucinación auditiva, las típicas voces. Y ese niño me está diciendo que le pega a usted. Okay, ahí usted tiene que tener cuidado, porque él está convencido que está viendo a un niño que le está diciendo que le pega a usted. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos ahí alucinación visual y alucinación auditiva. Cuando usted realiza el examen mental, la describe las dos. Alucinación de tipo visual, entre comillas. Me está persiguiendo un niño. Cierra comillas. Alucinación de tipo auditivo. Él me dice que le pega a usted. Escucha voces. ¿Ok? Táctil. El niño me pellizca. Alucinación de tipo táctil o alucinación táctil. El niño me pellizca y me duele. ¿Ve? A través de los sentidos. ¿Ok? Puede haber también alucinaciones de tipo gustativo, pero gustativo es la lengua,
u olfativos, pero las más frecuentes son las visuales y las auditivas. Las de tipo gustativos y olfativos son menos frecuentes y se suelen ver sobre todo en algunos cuadros específicos. Por ejemplo, en los cuadros con deterioro cerebral, lo que nosotros llamamos con los cuadros orgánicos, los cuadros de tipo neurológico, a veces una persona, por ejemplo, con epilepsia, describe alucinaciones olfativas. Antes del aura epiléptico, muchas veces las personas describen un olor fuerte, siente un olor fuerte, un olor como a quemado, un olor como a cuero quemado. Ellos suelen hacer descripciones de ese tipo, pero nadie más lo pudo percibir. La familia que estaba antes en ese momento no sintieron ningún olor a cuero, pero esa persona lo describe como algo que pasó, como algo desde su punto de vista objetivo, sensorial, olfativo, externo, no es interno. Pero bueno, pensamos nosotros que es causado por su lesión neurológica, su alteración neurológica. Inclusive algunos pacientes de tipo epiléptico, cuando ya más adelante aprenden a identificar eso como parte de la aura epiléptica, entonces se dan cuenta que es que viene la epilepsia, pero al comienzo no se dan cuenta porque ellos están convencidos de que sí es así. Al igual que las gustativas, a veces hay pacientes que no quieren comer porque la comida les sabe a hierro o les sabe algo en específico, no sé, aceite de bacalao, les sabe algo siempre que rechazan el alimento. Algunos pacientes, cuando tienen ese tipo de alucinaciones gustativas, hacen también interpretación delirante de la alucinación. Entonces tenemos la alucinación y tenemos la idea delirante. Es que alguien me está envenenando, le están colocando veneno a la comida. Le tenemos una idea delirante de tipo paranoico y tenemos una alucinación de tipo gustativo. El otro tipo de alucinación que les describía, las táctiles, también son poco comunes y cuando suceden suelen ser características de cuadros alcohólicos o de cuadros también de algún tipo neurológico, una persona que tiene un tumor, un daño cerebral, una epilepsia, una demencia específica de algún tipo. O en el alcohólico son muy comunes las alucinaciones táctiles de bichitos, arañitas que le caminan por el cuerpo. No, es que cuando usted escucha eso, no, es que me caminaban arañitas por el cuerpo, es que sentía como me caminaban hormiguitas por el cuerpo. Usted enseguida tiene que preguntar por el consumo de alcohol, tiene que preguntar por el consumo de algún otro tipo de sustancia, pero principalmente el alcohol se da, o si tiene antecedentes de algún deterioro cognitivo, alguna epilepsia, algún tumor o algo a nivel orgánico cerebral que sea necesario descartar si no se ha hecho hasta ahora. Ok, entonces esas son las alucinaciones. Son percepciones sin objeto, pero la persona cree que sí, que son corpóreas, que son externas, están fuera de él, y hace una descripción completa de esa alucinación. Aquí tenemos otro tipo de clasificación, que son las alucinaciones hignagónicas y las alucinaciones hignapómpicas. Este tipo de alucinaciones son las alucinaciones que tenemos al despertar o al acostarnos, por ese estado de alteración de la conciencia que estamos entre el sueño y la vigilia. Todavía estamos medio despiertos, pero no tanto. Estas no se clasifican tanto como alteración, se puede considerar que está dentro del ámbito de lo normal, sobre todo si no suceden con muchísima frecuencia, sino que es algo eventual. Pero si el paciente se lo reporta como algo que le pasa todos los días, justo antes de levantarme siempre escucho un pajarito que me dice, párate, despiértate, suponiendo que lo relate no como un chiste, sino como algo que está fuera de él, ¿no? Que realmente verifiquemos que cumple con las características de una alucinación. Entonces serían alucinaciones hignagónicas, que son al dormir, por eso coloqué una luna, y las alucinaciones hignapómpicas, que son aquellas al despertarnos. Como les decía,
no se consideran como tal al 100% una patología, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros. A mí a veces me ha sucedido que estoy dormida y escucho que me llaman. Estoy dormida y me despierto. Me llamaron Sandy, así clarito, y escucho la voz de alguien clarito. Sandy. Me despierto, no hay nadie, me paro. ¿Tú me estabas llamando? No, yo no te estaba llamando. Oye, escuché clarito la voz de tal persona que me estaba llamando. Porque tú me estabas llamando. No, te estaba llamando. No sé, de repente uno estaba soñando, algo así. Bueno, eso es una alucinación. Si es al dormir, hipnacónicas. Y si al despertar, hipnacónicas, dependiendo de la clasificación. O a veces también pasa que uno se está quedando dormido. En esta que les relaté ahorita, yo estaba dormida y fue al despertar. Entonces me desperté, ¿verdad? Sería esta, hipnacónica. Pero esta otra es que de repente me estaba quedando dormida, todavía no estaba dormida, me estaba quedando dormida y de repente siento, ajá, me dieron en el hombro. ¿Qué pasó? Me estaba quedando dormida y tuve una alucinación. Bueno, también puede pasarnos. Una que otra vez me pasan estas dos cosas que les estoy diciendo. No tanto el del toquecito, sino el de escuchar que alguien llama. Entonces, bueno, esto como que dice, ya será una alucinación del tipo de una alteración sensoriperceptiva dependiendo cómo, con la frecuencia y cómo la convicción, como quien dice, con la que se la relate el paciente. Porque, por ejemplo, para mí pasa algo, bueno, ya pasó y listo, como que no se queda uno enfrascado en el pensamiento delirante en torno a eso. Ok, entonces ya vimos ilusión y alucinación. Ilusión, hay un objeto, sí existe, hay un objeto, pero hay una ilusión en relación a ese objeto, que tu mente, tu percepción lo transforma en otra cosa. Y en la alucinación no hay objeto, pero tu mente dice que sí hay, en cualquiera de las modalidades sensoriales. Ahora bien, ¿qué es una pseudo alucinación? Una pseudo alucinación, como dice aquí, vendría a ser una representación mental de un estímulo sensorial. ¿Qué es una representación mental? ¿Y cuál sería la diferencia en relación a la alucinación? En la alucinación, como les dije, la persona dice que eso está afuera, que eso es un estímulo que está afuera, que es externo, que es corpóreo y que es real, es así. En el caso de la pseudo-alucinación, la persona reconoce que eso que está escuchando está dentro de su cabeza, o sea, es una representación, no la reconoce como un estímulo externo, sino que ya comienza a ver como una especie de conciencia. Se puede ver cuando los pacientes ya están mejorando, y en algún momento eso fue una alucinación, ese niñito me habla, ese niñito me persigue. Y ya comienza entonces el paciente, por producto del tratamiento que está haciendo efecto, o porque se dan cuenta que si ella dice eso, le van a dar de alta. Hay que estar muy pendiente porque los pacientes no son tontos, los pacientes son inteligentes, y si usted le dio la pista de que si usted que corrija ese tipo de pensamientos, entonces la persona lo va a decir para seguirle la corriente y para que usted crea que está mejor, no se mosca con eso. Pero bueno, sin considerar esto, suponiendo que no es que la persona está siguiendo la corriente, sino que realmente está mejorando, es que la persona empieza a darse cuenta que eso es producto de su imaginación. Yo sigo viendo al niñito, yo sigo escuchando al niñito que me dice pégale, pero yo sé que ese niñito está dentro de mi imaginación. Yo no le voy a hacer caso, yo no le voy a pegar a nadie y bueno, lo ignoraré hasta que se vaya, ¿ok? Así como que esperando que el tratamiento haga algún efecto y ya deje de ver al niñito. Entonces, eso es una pseudo alucinación, cuando ya el paciente comienza a ver que esas son voces dentro de su cabeza, muy común. La clasificación es la misma, de acuerdo a los órganos sensoriales, pero les copié aquí unas muy comunes que son el eco del pensamiento,
el paciente escucha cómo su pensamiento se repite. Lo que estoy pensando, hay un eco del pensamiento. Alguien repite mi pensamiento, ¿ok? Pero lo escucha adentro de su cabeza. Voces interiores, voces que hay unas voces dentro de mi cabeza que me dicen cosas. O murmullos interiores, intrapsíquicos, perdón. Constantemente estoy escuchando, te dicen los pacientes. A veces uno les dice, bueno, pero vamos a bajarle volumen a esas voces. Usted hace como si tuviera aquí una perillita de radio y le baja volumen para dejar de escuchar esas voces y nos ocupamos de otra cosa, nos podemos escuchar música e ignoramos esas voces. Una forma de ayudarlos a ellos, como que cuando ya están menos, cuando ya van mejorando, como que ir prestando la importancia de esas voces y no prestarles tanto atención a lo que ellas digan. O para que duerman, que coloquen una música de delfines, una música relajante, sonido de la naturaleza, para que un poco se olviden de los murmullos y esas cosas que escuchan. Y por último, la alucinosis, que es cuando el paciente ya reconoce, sigue escuchando la voz, sigue viendo al niñito, ¿sí? En este caso, en el caso de la pseudoalucinación, dice que está dentro de su cabeza. Sí, está ese niñito, pero yo sé que no está afuera, está ahí en mi imaginación, dentro de la cabeza. Pero en la alucinosis ya hay un paso cualitativo importante, que es el reconocimiento de que eso es algo insólito, de que eso es algo irreal. Ya el propio paciente se da cuenta que no, que eso no puede ser así, que es algo patológico. Entonces hay un nivel de conciencia en la alucinosis. En la pseudoalucinación aún no hay como que un nivel de conciencia. Bueno, te la describe como voces dentro de su cabeza, pero son reales para ella. No hay una crítica, pues. En la alucinosis ya hay un sentido crítico. Entonces vean que es más o menos lo mismo, alucinación, pseudoalucinación y alucinosis, pero en la alucinación hay cero crítica. La persona tiene una convicción de que eso es así. En la pseudoalucinación empieza ya a ver como algo producto de esas voces están dentro de mi cabeza, ese niño está dentro de mi cabeza. Y en la alucinosis ya hay una crítica. Esto yo sé que es irreal, pero sigue apareciendo el muchachito. Ok, por favor, doctor, ayúdame que esto deje de pasar. Entonces, bueno, ya vimos hoy lo relacionado con pensamiento y sensopercepción. Vimos hoy las alteraciones del pensamiento y las alteraciones de la sensopercepción, que como les dije al principio, en resumen, tienen ambas que ver específicamente con la psicosis. Es muy importante la identificación de estos dos procesos. Entonces, para la próxima clase vamos a continuar viendo los otros tipos de procesos. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta luego.